noches, señoras y señores. Acomódense que nos vamos de excursión. No nos limitemos fingiendo comprender este planeta o el milagro que lo impulsa. ¿Qué aspecto tiene el cuerpo para un microorganismo? Al cerebro le resulta peculiar el pensamiento. ¿Sienten las células? ¿Ven las flores sus colores? ¿Qué sabe el río? ¿Portan recuerdos las piedras? ¿El planeta forma parte de nuestra identidad? Todas estas preguntas las formula Frédéric Lerma, que es el autor de un libro titulado El paisaje sagrado. Él es escritor. El hombre es el observador, el paisaje es lo observado. ¿Cómo puede darse una identificación entre los dos? It's quite an obvious thing Queda un poquito claro que reaccionamos ante lo que vemos de forma continua. Cuando somos pequeños, cuando somos bebés, lo más grande que vemos y que percibimos es a nuestra madre y las gentes que están cerca de nosotros. A medida que vamos creciendo, nos damos cuenta de más cosas y al final lo que percibimos en última instancia, aparte del cielo, claro, es el entorno. Y esto es lo que define nuestros límites. Y según donde crezcamos, nos acostumbramos a este entorno dentro del cual todo lo que sucede nos afecta. Vemos los cambios en el tiempo, apreciamos también las personas que entran y salen en este mundo que queda definido por el horizonte. Y en las características de nuestro entorno, de nuestro paisaje, determinan los ritmos, tanto en nuestra forma de vivir como en nuestros sentimientos, en cómo percibimos todo. El clima, todo ello determina nuestro sentido del movimiento y el objetivo de nuestra vida. Así que lo que son las formas y las características, por ejemplo, esta mesa redonda con 6 personas que nos rodean y una mesa vacía, todo esto crea también una atmósfera dentro de la cual percibimos las cosas y pensamos de forma distinta si no estuviéramos aquí. Entonces la interacción entre el sentir interior y el entorno son muy importantes, aunque no estemos en ese momento tratando de darnos cuenta de lo que nos rodea. Ha hecho alusión al asiento peligroso que ustedes conocen, el asiento peligroso de la tabla redonda. Alexandro Jodorowsky es director de cine. Está hablando él de esta relación que existe prolongándose las cosas unas con otras. Se trata de una identificación entre el observador y lo observado, el hombre que contempla el paisaje, psicológica. Sí, yo pienso que aplicándolo al tema de hoy, que es la montaña, yo pienso que la realidad es un símbolo constante para nosotros y una forma de iniciación que se resume esencialmente en la subida de una montaña. Subir una montaña significa descender hacia lo más profundo de sí como una iniciación. El yo cotidiano, a medida que sube, se va desprendiendo de sus ataduras a deseos, emociones, ideas, y va llegando al yo impersonal, al yo esencial, para algún día tocar la cumbre, donde está lo eterno, el eterno, y encontrarse como un ser unido a la totalidad. La realidad es lo mismo. Yo pienso que esta realidad, que es una preparación a pasar el teatro de la muerte para llegar a lo eterno que somos, es una iniciación, como subir una montaña, ¿no es cierto? Iremos siguiendo nosotros ahora, subiendo la montaña, Francisco Bostrón, que es el autor de El mago de los cristales y de la sabiduría de las piedras. La piedra es un microcosmos, como el cuerpo humano también es otro microcosmos. ¿Hay una interrelación entre ambos microcosmos? Sí, podría-se dizer que el cuarzo de cristal es, en primer lugar, una fórmula de cristalización permanente y presente en todos los diversos tipos de materia, en cuanto tal está dentro físicamente de nosotros. Y que conectando con esta piedra entramos en contacto con lo que los antiguos llamaban de grande cristal, el universo, que estábamos todos viviendo dentro de un grande cristal. Y para así abordar este tema de las montañas es fundamental comprender las piedras, porque en mi concepción las montañas son, acima de todo, super rocas, grandes piedras, o sea, complexos minerales plenos. Y para se
sintetizar el significado de las piedras, debemos hablar de su potencia piezoeléctrica, que consiste en su capacidad de absorber determinadas energías y dentro de su seno las multiplicar y emitir de nuevo con una fuerza mucho mayor. En ese sentido, las montañas son, tal como el simbolismo de las piedras, una forma de canalización de energía superior, como el simbolismo de la montaña, el múltiplo que se une arriba para el uno, y así las piedras, el hexágono, las fórmulas de cristalización unidas para ascender de nuevo a Dios. Por eso cuando se van subiendo a veces hacia la cima en las montañas se sienten experiencias. Antonio Bennassar es autor de Diálogo con la encina, Olas, Los ángeles de Paiporta. En esos libros suceden justamente experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Es curioso, y perdona, me llama la atención el hecho de que personas de distintos sitios, de distintas culturas, de distinto pensamiento, coincidamos en las esencias. Estoy viendo que existe una esencia, en un caudal central al cual todos tenemos acceso, y eso es para mí impresionante, porque está por encima de las culturas y de las religiones. Fíjate, en mi libro yo cuento una historia de un muchacho que vivía en Úbeda, de joven. Luego empezó a tener unas experiencias interiores, porque fíjate, la montaña, como decíais todos, como decías tú, Alejandro, es siempre una consecuencia externa de un sentimiento interior, una experiencia interior. Si no, no es nada. Y además, la vida no es nada sin esto. Fíjate, ese muchacho empieza a tener una experiencia interior, empieza a sentir voces, a sentir algo que le impulsa a mirar hacia adentro, dejarlo de fuera y mirar hacia adentro. ¿Qué ocurre? Ocurre que esta misma voz cada vez es más poderosa en la medida en que él se interesa por ella. Y entonces esa misma voz le manda ir hacia Levante. No le dice que se vaya a Valencia, sino que se vaya hacia Levante, hacia Oriente, hacia la luz. Curiosamente, yo escribí un libro también que tú no has citado, Viaje a Occidente. Es que Occidente y Oriente es lo mismo al final. Es la luz. La tiniebla y la luz es la misma cosa. Se va hacia Levante y por el camino tiene la experiencia de una luz físicamente. La luz le dice, una luz debajo de un almendro, y la luz le dice que se vaya a la montaña, al Puig Campana. Sube a la montaña y tiene una experiencia iniciática. Es curioso que la primera parte de la subida a la montaña es la de aprendizaje y la de prueba. Y la subida arriba, la parte superior, es la enseñanza. Es curioso. De esto de las pruebas hablaremos más tarde con Secundino Castro, que es carmelita, profesor de la Universidad de Comillas. Porque la montaña es un símbolo, pero con muchas vertientes. ¿Cuáles serían algunas concretas? Pues en San Juan de la Cruz en concreto, que es el autor que nos vamos a referir, porque es como el príncipe de los místicos y como la raíz, diríamos, un poco del pensamiento místico español, en el cual pues después convergen muchísimas cosas, pues para San Juan de la Cruz la montaña es un ambiente, diríamos, que recoge prácticamente toda su experiencia, Él diseña un monte y ese monte va a ser como el monte de la perfección, unos caminos, hay 3 caminos y el del medio es el único que llega a la cumbre, pero ese monte va a presidir un libro que se llama Subida del Monte Carmelo. Quiere decir esto que él ha recogido todos los símbolos bíblicos, los símbolos del Sinaí, los símbolos del Ored y de otros montes, y los ha unificado en un único monte, el Carmelo, y en un único hombre, el profeta Elías. Elías es el hombre de la experiencia de Dios en la cueva, en la montaña, que ya lo he oído nombrar aquí, hay unas coincidencias realmente sorprendentes. Y entonces el monte va a significar para él todas las etapas de la vida espiritual, de alguna forma, y se va a unir con otros símbolos muy interesantes en Juan de la Cruz, como es con el símbolo de la luz y con el símbolo de la noche. De modo que podemos decir que este símbolo es el más completo en la obra de Juan de la Cruz, porque los va recorriendo todos. Y fijaos bien, incluso en la noche oscura hay una montaña que no es montaña, que es la almena, donde está el amado que busca a la amada. Es la montaña de la noche oscura, la almena, porque allí sale el aire también, el aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía. Este mismo aire lo recuerda él en la llama, en el centro del hombre, en lo más interior, en lo profundo, cuando habla de que precisamente ahí hay un aspirar sabroso de bien y gloria al lleno que el amado comunica a la persona. De modo que toda la montaña va recorriendo todas las etapas de la vida espiritual, aunque
en la mente de la mayoría de los lectores ha quedado grabada la montaña como cosa ardua, como difícil, como noche, como subida, pero realmente no solamente es eso, lo veremos enseguida en momentos sucesivos. Sigamos adelante ahora a través de estas imágenes, la montaña mágica, que son parte de un gran documental de Alexandro Jodorowsky, que está con nosotros hoy. Veámoslas. Autor de estas imágenes, Alejandro Jodorowsky, a quien yo le pregunto que cuando hablamos de la montaña, que es un símbolo, ¿a qué nos referimos realmente? Bueno, esa es una película, ¿no es cierto?, donde yo trataba de expresarlo en forma mítica, pero en los símbolos siempre hay la búsqueda del eje, hay que pensar en esto, el punto central. Si vemos un círculo y tiene un punto central, sabemos que el punto central es esencial para el círculo no. Sin punto él desaparece, el círculo es el mundo, el punto central podríamos llamarlo Dios. Entonces, nosotros estamos viviendo en el mundo y imagina eso, un eje conectado con la estrella polar, el mundo gira alrededor, por eso se elige la montaña como eje del mundo conectado con el centro espiritual, la divinidad. Entonces nosotros nos vamos acercando por sucesivos giros hacia el interior de nosotros mismos o hacia la realidad. Ir al interior es ir al exterior hasta encontrar en nosotros ese punto eterno que quizás se atraviese con la muerte, quizás no, quizás con la santidad, quizás con la iluminación. Ese contacto en la cima con la divinidad es el símbolo de la montaña, no hay otro. Entonces cuando uno parte en busca de la inmortalidad, hay una paradoja. Para ser inmortal hay que morir, para llegar a la vida eterna. Francisco Bostrón, las piedras, como el hombre, poseen memoria molecular. ¿Puede existir relación entre la memoria molecular de la piedra, de las células de la piedra y de las células del hombre? Sí, creo que sí, que la combinación de las piedras, de la cristalización absorbe el tiempo, el aprendizaje del tiempo, la comprensión de nuestros errores y aciertos. Las piedras, con sus miles y miles de años, vieron todas las civilizaciones, todos los hombres, y saben exactamente lo que el hombre puede hacer y lo que no debe hacer para acercarse de Dios. Y con trabajos debidos podemos encontrar este punto diferente en lo cual podemos tener acceso a otras etapas del tiempo. Es curioso que Cristo, que la figura de Cristo, como consta en los evangelios, cuando quería orar a Dios, subía a los montes y pasaba la noche a orar. Quién sabe, allí cerca de las montañas y de las rocas, él no estaba se recordando de su Padre. Así también el ejemplo de la Kaaba, la piedra negra de la Kaaba, la sagrada piedra negra de la mezquita de Meca, en que en los centros de una religión de las más ortodoxas del mundo podemos ver la adoración a una piedra. Y esta piedra es curiosamente una tequitita, una piedra que no es de este planeta, es un meteorito, viene del espacio. O sea, ahí hay una simbología fantástica de lo conocimiento que viene del espacio. Hicieron los dioses realmente astronautas. La piedra es un cubo. La piedra es la esencia y sobre el cubo se imagina un triángulo, hay una pirámide imaginaria que es la construcción del espíritu transparente. Agrego eso. Hacia la cumbre de la que hablabas tú antes. Frédéric Lerma, estamos ya hablando aquí de un intercambio entre energías, que es la pregunta que yo te quería hacer, entre la madre tierra y el hijo de esa madre tierra que es el hombre. ¿Puede haber ese intercambio de los que está ya diciéndose? En mis investigaciones he percibido numerosas veces y repetidamente que en algunos momentos prácticamente todo el mundo que acude a un lugar determinado tiene o sobrevive un cierto tipo de experiencia muy similar. Hay algunas montañas, por ejemplo, unas montañas, como digo, que cuando la gente pasa por ellas sin conocer el trasfondo esotérico, incluso sin conocerlo, como digo, las personas al pasar la montaña perciben una sensación especial. Entonces me parece a mí que hay una interacción continua y una conversación continua que se desarrolla a nivel energético. Y esta energía creo que es misteriosa, pero estoy ciertamente de
acuerdo en que, como tenemos los mismos elementos en nuestros cuerpos físicos que existen en la Madre Tierra, sí puede haber una resonancia y, por tanto, podemos acoplarnos, como si dijéramos, en una cierta frecuencia, y entonces sí podemos tener una cierta resonancia de frecuencia que se fortalece cuando llegamos a un punto en concreto. Así que si acudimos a estos lugares y sencillamente nos relajamos y tratamos de abrirnos y convertirnos en seres muy receptivos, podemos ver que las ideas, algunas imágenes y una forma especial de percibir las cosas aparecen y se convierten en formas que nos permiten pensar de alguna forma o se convierten en lenguaje. Así que efectivamente podemos tomar el idioma de la Tierra, que puede ser un idioma de otra dimensión, y convertirlo en un idioma adecuado a nuestro tiempo y a nuestra forma que nos permita comunicarnos con estas fuerzas. Es curioso, está hablando de lugares concretos a los que acude el hombre y tiene experiencias. Por ejemplo, Antonio Bernasser tiene una experiencia familiar en el Machu Picchu, ¿no? Sí. La montaña atrae. Y nosotros tuvimos, mi esposa y yo, ocasión de visitar Perú y de hacer una visita, como no, a Cusco y a Machu Picchu. Y allí hicimos una pequeña meditación, esas cosas de las piedras, sobre una piedra que estaba señalada en el plano como piedra funeraria, se llamaba. Y allí hicimos una pequeña meditación, fue muy curiosa porque por primera vez tuvimos una experiencia fuera del cuerpo y la visión perfecta de un nacimiento. Fue algo muy extraño que al principio no nos comentamos siquiera mi esposa y yo, pero que luego tuvimos que comentar porque acto seguido, unas horas después, tuvimos otra experiencia por la tarde de un ser que se apareció. Yo no lo vi, dos personas no lo vimos y otras dos personas sí lo vieron. Mi esposa lo estuvo viendo, un ser que estaba allí y simplemente le dijo que era un ser cósmico, un hermano cósmico, y le estuve explicando todo lo que nos había pasado, un poco la psicología y digamos el aspecto humano de nuestras hijas, que eran muy pequeñas, y lo curioso fue que nos explicó lo que iba a pasar en nuestras vidas. No tendría gracia si eso no hubiese ocurrido. Han pasado 10 años y en ese momento se ha producido exactamente todo aquello que nos vaticinaron. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué ocurre encima de una montaña que realmente pasan cosas de ese tipo y a ese nivel? Ese es el gran interrogante, ¿no? Ese es el gran interrogante que, entre las respuestas que se van dando aquí, yo creo que se apuntan las soluciones. Francisco Bostrón, las montañas son como los chakras de la Tierra, y los hombres destruimos a veces esas montañas y esas cuevas. Es verdaderamente negativo para la Tierra que vivimos, para la Madre Gea, esa destrucción. La historia es una cosa realmente fantástica porque todo se encuadra como que dentro de un concierto, de una sinfonía perfectamente armónica. Y realmente si las piedras, las grandes reservas minerales son los chakras de la Tierra, cuando se las saca del suelo, se está cambiando el eje de la Tierra. Pero estamos viviendo un momento de cambio profundo. Y curiosamente cuando en la mayor parte de las veces por gana y simplemente gana, las empresas sacan la piedra de la tierra, están sin saber contribuyendo para este cambio, para este momento que estamos caminando, en lo cual todo en la tierra debe cambiar, inclusive los chakras, nuevos chakras deben surgir. En Sudamérica, por ejemplo, está habiendo todo un movimiento de preparativos para recibir los lamas. Ya se sabe que los Andes probablemente serán el nuevo Tibet, con los próximos, tal vez, cataclismas que están se aproximar, se acercar. Hay que ver cuántas cosas se pueden ir diciendo. Secundino Castro, de la montaña. Sí. Y volviendo a San Juan de la Cruz y sus experiencias, hablaba él de algo curioso, que es la nube tenebrosa sobre la montaña. Sí, sí. Recogiendo pasajes de la Escritura, porque Juan de la Cruz es un hombre muy oriental. Hay que tener presente eso para entenderle. Es un hombre de Occidente, pero tiene un instinto oriental y muchas cosas de Oriente que no es fácil saber por dónde le han venido. Pero el hecho es así, es un hombre oriental. Entonces conecta rápidamente con la Biblia y tiene una capacidad muy grande de síntesis. Entonces la nube, que es tenebrosa, se hace luminosa y hace unas cosas muy curiosas. Pero en este caso, cuando decimos la nube sobre la montaña, es que él considera el símbolo de la montaña como el símbolo del ascenso, en este caso, en este primer momento. El símbolo del ascenso, que es
el ascenso sobre uno mismo, ascender, y el ascenso sobre Dios, al que llama montaña. Y este ascenso, claro, no se va a realizar así en abstracto, hay que realizarlo en concreto. Entonces él toma la antropología del siglo XVI y divide al hombre en espíritu y en sentidos, y hace el ascenso de los sentidos y del espíritu. Y tenemos las famosas 4 noches, de modo que es una cosa preciosa. Al comenzar la montaña, al salir de la ciudad, inmediatamente entramos en 4 noches, es decir, se apaga nuestra manera normal de captar las cosas y nuestra manera de comprenderlas. Y además, diríamos, entramos en una esfera, diríamos, no solamente activa, lo que yo hago, sino en una pasiva que ya empieza a llegar Dios. Entonces, en este momento, la nube tenebrosa es Dios, que será luego después una nube que es tenebrosa, que ilumina. Al principio tiene que entenebrecernos porque realmente nosotros estamos distantes de Dios, eso es evidente. La experiencia nos dice que nosotros no somos Dios, vamos caminando, ¿no? Entonces esa nube tenebrosa comienza ahora a dar oscuridad, pero pronto comenzará la iluminación. Pero hay un dato que yo quisiera llamar la atención de Juan de la Cruz. En este tramo es donde aparecen las famosas nadas, que llama mucho la atención, ¿verdad?, a un lector que no capte esto, pero vamos, en este ambiente, y todos los que nos están escuchando pues lo captan perfectamente lo que quiere decir las nadas. Las nadas sanjuanistas son el todo que se empieza a apoderar del hombre. Y como diría un literato castellano, que muy amante de Juan de la Cruz, pues dice que las nadas son la circuncisión y el sajamiento de lo que no es verdad, de lo no real. Esa es la nada, y ese es el ascenso de la montaña. De modo que se conexionan varias cosas: la oscuridad, un aspecto, diríamos, filosófico, el todo y la nada, y el hombre que va ascendiendo sobre sí mismo. Este es el camino primero que Juan de la Cruz traza en ese famoso diseño del monte, que es muy precioso, como ya aludía hace un momento. Tiene 3 caminos, bueno, él llama 2 caminos, a la derecha y a la izquierda, y una senda. La senda es la única que lleva arriba. Y en la senda se lee con frecuencia nada, nada, nada. Y a los 2 lados del camino, conectando con los otros caminos, ni eso, ni eso, ni eso, que es apegarse, atarse a lo material o atarse a lo espiritual. Que todavía el atarse a lo espiritual es una forma de materialismo. Si no hay una comprensión, es una forma de materialismo, y uno puede ser muy religioso y ser casi ateo, porque se apega de tal manera a eso, sin un concepto elevado y sin una purificación, que es lo mismo apegarse casi a una cosa que otra. Cosa que dice Juan de la Cruz, dice Juan de la Cruz que muchas veces, cuando se ha hecho la purificación del primer estadio, de lo material, se apega uno a lo espiritual y dice, estamos en la misma zona. El hombre no ha renacido, está ahí metido. Hacemos un alto en el camino. Montañas simbólicas. El ser humano sabe muy bien que el despertar de su conciencia se propicia desde unos espacios concretos. Su experiencia le dice que existen en la Tierra enclaves especialmente aptos para que se consume el contacto espiritual, mental y físico con el universo del que forma parte. El hombre sabe que cuanto más utiliza un lugar para la plegaria o el rito, más se intensifica en él la energía. Hasta puede manipular los espacios y convertirlos en idóneos para la meditación y el aprendizaje. A menudo se siente atraído por esos lugares que le hablan desde el sueño o las visiones. Estos espacios sagrados adquieren por sí mismos el valor de símbolos. Son encarnación de los grandes principios sobre los que se apoya la intuición y a los que se accede tras una intrincada búsqueda. La montaña aumenta su simbolismo gracias a sus componentes: altura, verticalidad, masa, forma, color. Se identifica montaña con elevación interior o transposición espiritual de la idea de progreso. En China, por ejemplo, expresa la grandeza y generosidad del emperador, de cuyos emblemas imperiales forma parte. Como la cruz o el árbol cósmico, el eje principal de la montaña se unifica con el eje del mundo. Vista desde el aire, se asemeja a un árbol invertido que se ensancha progresivamente mientras sus raíces están en el cielo. Su copa, en la parte inferior, expresa las formas múltiples y caprichosas de la materia. En sentido místico, la cima une el cielo y la tierra. Son considerados montes sagrados el Kaf de la mitología musulmana, el Meru de la hindú y el Alborz de los zoroástricos. En todos ellos se interrumpe el binomio espacio-tiempo. Fue Petrarca el primero que, con mentalidad humanista, subió simplemente a contemplar un paisaje. El folclore europeo los puebla de hadas y gnomos.
Pero para otros pueblos, seres divinos y fantasmas moran en los altos picachos, mientras difuntos y aparecidos vagan buscando un descanso. Muchos de ellos debieron retirarse a la nieve al sentir próxima la muerte en un encuentro con los dioses. Construir templos en las colinas es tan frecuente que cuando éstas no existen, los hombres construyen cerros artificiales. Para algunas culturas, las montañas son dioses. Así ocurre entre los indios huicholes. En algunas cosmologías antiguas se dice que en el centro del mundo hay una gran montaña axial. De hecho, toda montaña sagrada es símbolo del centro, ese punto en el que la realidad divina tropieza con la realidad profana. Antonio Bennásar, ya se ha empezado aquí a aludir a la relación que puede existir entre el exterior y el interior de la persona. ¿Cuál sería esa relación? El exterior, antes, haciendo referencia a lo que decía Frédéric en su primera intervención, la mecánica cuántica o la física cuántica tiene una forma de explicar eso muy curiosa. Y es que dice que en todo experimento hay dos partes diferenciadas. Una es la parte de la preparación y la otra es la parte de la medición. Y dicen los físicos que ambas partes que forman una unidad tienen que estar divididas, separadas, lo más divididas posible, de tal forma que una no sepa de la otra. Es curioso porque si intercalamos o ponemos un factor más, el de observador y observado, implicamos al físico, al hombre. Pero el hombre, esto ya es otro nivel de conciencia. Mi pregunta o mi enigma es si realmente la vida es una experiencia. Y es una experiencia desde esa óptica, desde esta perspectiva, evidente, porque es la parte donde se miden las cosas. Estamos en la parte donde todo se mide. La vida es la medición de las cosas. Pero, evidentemente, no puede existir, según esas teorías físicas, esa parte de medición sin una parte de preparación de la medición. ¿Y dónde está esta parte de preparación? No tenemos nosotros acceso a ella. Es decir, ¿desde dónde nosotros observamos lo que observamos? Esa es la gran pregunta. Pero es que además la física empieza a tener respuestas al mundo del espíritu, cosa que es ahora algo que están proliferando los libros en ese sentido. Curioso. Sí. Alejandro Jodorowsky, hablábamos del observador y lo observado. Usted ha hecho un gesto así, realmente. Hablemos de observador o meditador y montaña. Bueno, el tema sería que en el Zen, el budismo Zen, la persona que medita, que está quieta, es una montaña impasible, serena, en la nada de San Juan de la Cruz, y el tiempo pasa y las tempestades y la persona sigue inmutable meditando. Yo quisiera mostrarles un mudra. Un mudra es una construcción con las manos oriental. La mano derecha es considerada la mano divina, la del cielo, la fuerza divina, y la mano izquierda la de la tierra que recibe. Entonces, si unimos las dos manos en forma equilibrada, vamos formando una montaña, que es la montaña sagrada, donde hay las 4 noches de San Juan en la base. Esas 4 noches son el vacío del intelecto, el vacío emocional, el vacío instintivo, el vacío corporal, la quietud total, la unión de un camino y del otro camino para llegar a la cima, al centro, que es, digámoslo de una vez por todas, el corazón. Es decir, cuando nuestro amigo decía que por un lado no hay que tomar la vida material, aferrarse, tampoco aferrarse a la vida intelectual, lo que él estaba diciendo que no hay un solo camino más que el corazón. Es decir, es este camino donde el corazón se abre y se hace centro del mundo. Por eso que a Cristo se le representa con un corazón en llamas. Es decir, si el corazón no se inflama, no hay comprensión de la realidad. Ahora, cuando mi amigo aquí a la derecha dijo que ¿de dónde hay que observar el mundo?, la respuesta salté porque desde el corazón. ¿De dónde lo vas a observar? Si no observas el mundo desde el corazón, no lo ves. Ya estamos dentro, ya estamos en el mundo del corazón, Frédéric Lerma. Hemos llegado a ese silencio interior y vemos un paisaje. ¿Qué contemplamos?
Cuando vemos esto que nos rodea, es como ver quizás un pentagrama para nuestra música interna, y estos espacios internos nuestros no se pueden medir, pero tenemos una idea de sus características al percibir lo que reflejan la dinámica interna y lo que se refleja también en el entorno. Entonces, cuando llegamos a un lugar sagrado, como por ejemplo en Australia, en Uluru, Ayers Rock, en Australia, como digo, las experiencias que tienen las personas en este lugar son muy importantes porque atraviesan varios centenares de kilómetros de desierto y en mitad de este desierto ven una piedra enorme, roja, rodeada por la nada. Entonces es un poco como si hubieran llegado a un lugar en lo más profundo de su ser y allí hubieran encontrado el centro de su ser. Y para los aborígenes australianos eran efectivamente el centro de su experiencia. Organizaban peregrinajes y al llegar allí siempre se planteaban ¿esto qué es? Y es más, ¿quién soy yo? Entonces este paisaje interno es algo que percibimos continuamente. Puede que no lo identifiquemos fácilmente si no tenemos un símbolo exterior que nos ayuda a percibir su forma. Y todas las montañas tienen su carácter específico. El monte Fuji, por ejemplo, también tiene unas características especiales, pero todos nosotros tenemos un monte Fuji dentro de nosotros, todos tenemos un Ayers Rock dentro de nosotros. Y el comprender estas experiencias internas es como comprendernos a nosotros mismos. Secundino, ¿cómo era? ¿Música callada? Sí, soledad sonora. Sí, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Esta sería música.
Secundino Castro, y después de esta música, ¿qué decir de los levantes de la aurora sobre el monte? Sí, hay un momento que es el siguiente. Aunque Juan de la Cruz establece momentos, realmente no hay momentos, es decir, todo es un proceso humano, religioso, pero para entendernos se establecen unos procesos. Y hay un momento que es el siguiente al que hablábamos hace un momento, que consiste en una iluminación. El otro decíamos que era la tiniebla, la nube es tenebrosa, y este decimos que la nube es luminosa. Pero hay que recordar una cosa, que en el momento que uno se mete en el monte, ya comienza la luz. Porque es la luz misma la que te atrae. Es decir, el concepto sanjuanista es claro. Dios es personal y busca a la persona, es un concepto personal. Y en este caso es Cristo, que él lo traduce en Cristo. Entonces es el mismo el que te atrae. O sea, es el amado el que está posesionado de la amada, que es el hombre, y lo atrae y lo arrastra. Y entonces en el momento que el hombre da los primeros pasos, empieza a iluminarse. Es como el que sube un poquitín a la montaña, ya tiene una sensación de que está por encima de la ciudad. Y hay que recordar una cosa antes de seguir, y es que para Juan de la Cruz la montaña tiene otra significación que yo no he recordado aquí, y es que no rompe con la ciudad. O sea, la montaña no rompe, es como la misma ciudad, la misma tierra, alta, en cumbre. Entonces quiere decir que la negación, la trascendencia, no es ruptura, sino es penetración, ir a los fondos de las cosas. Pero ya en concreto, este momento de la iluminación es un momento que él compara, y que los psicólogos han estudiado mucho, con el primer enamoramiento de una persona, que parece que se llena todo de luz. Entonces, por un momento, la persona humana comprende que Dios la ama, está iluminada, que está enamorada de él, y en ese momento se llena todo de luz. Entonces, contempla toda la naturaleza llena de luz, como transparente. Veremos que más tarde, cuando lleguemos a la cumbre, ya no, la naturaleza no es transparente, la naturaleza es inmediata, es Dios mismo para ella, pero aquí ahora es transparencia. Entonces todo se llena de colores, todo se llena de luces, comienza la armonía, que es eso que decíamos en la poesía, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, o mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, toda esa poesía que refleja que las cosas le están diciendo que son ya como el amado. Es como si fuera un cristal, toda la naturaleza, un cristal pero tan transparente que no se ve cristal, se ve el amado detrás, pero todavía uno sabe que hay transparencia. En el paso siguiente no hay transparencia, hay unidad, la cumbre de la montaña, pero de ello hablaremos. De esta transformación de la que está haciendo alusión ahora, Secundino Castro, lo llamaríamos nosotros alquimia, un proceso alquímico que se ha producido en esa transformación, ¿no? En la montaña alquímica las cosas comienzan extrañamente. Hay una persona en los dibujos que conozco con los ojos vendados y no ve nada, y hay otra que persigue una liebre, y esa liebre entra en un agujero. Entonces el alquimista persigue la liebre, entra en una caverna y después aparece montando en la montaña. Es decir, la unión de la caverna y la montaña es normal, porque son dos contrarios. Es decir, el Atanor alquímico o la Virgen María son cavernas, es ahí donde se va a crear la nueva conciencia. Entonces hay que entrar primero en la caverna para subir la montaña, hay que entrar en nuestro inconsciente profundo para llegar a nuestra luz. Hay que seguir nuestra naturaleza animal, la liebre primero, que es nuestra sabiduría instintiva. Cuando me hablaban de las piedras y qué es la piedra, yo decía pero si la piedra es nuestra madre, la tierra es una piedra y nosotros somos el canto de la piedra. Todo lo que el planeta hizo para que nosotros hoy pudiéramos hablar. ¿Te das cuenta? Sí. Todas estas piedritas colaboraron para que nosotros hablemos. Pero para que nosotros hablemos bien y bonito. Porque si hablamos agresivo, las piedras se resquebrajan y explotan. Es decir, que el lenguaje solo es positivo. Si el lenguaje es agresivo, el sistema nervioso se daña y se enferma. Pues sigamos con nuestro sistema nervioso bien y lleguemos a esa iluminación, a esa claridad, a esa luz que decía Secundino, que decía también Alexandro. ¿Se produce esta iluminación realmente? Estoy ahora me recordando de montañas de cristal blanco en Brasil, donde los indígenas hacían ceremoniales y rituales, procurando en la piedra su propia iluminación, ver en ellas, naquelas piedras fuera de sí, naquelas rocas enormes, aquilo que tenían de mejor dentro de sí, su piedra potencial, como los chamanes, según Mircea Eliade hablaba, que eran las piedras despiertas. Así como San Pedro en los Evangelios habló de Cristo como Cristo vivo, ¿no? Así como Cristo dice que iría montar su iglesia sobre pedra, sobre el conocimiento, que la memoria molecular, la energía de la piedra.
como los principales momentos de la vida de Cristo. Hoy soy mucho cristiano. Sí, la piedra. El sermón de la montaña de Jesús, su transfiguración, la cruz arriba de un monte, siempre la piedra como la montaña y el monte como la iluminación. El monte donde crucifican a Jesús es el cráneo. El cráneo, como la escalera. Alejandro Jodorowsky está diciendo que, claro, que el monte Calvario era el Gólgota, que era el cráneo. El cráneo, se llama el cráneo. Y también ha hecho alusión, es la subida de la luz hacia arriba. Y también ha hecho alusión a una cosa muy interesante, que es el primer altar que es una piedra. Tú, es una piedra. Nos pueden ilustrar más la iglesia, nos puede ilustrar mejor desde este primer altar, ¿no es cierto? Que fue la escala de Jacob, y por eso decía Jacob, dice... Él soñó una escalera donde los ángeles subían y bajaban. Y luego dijo, este lugar es terrible. Pero subir y bajar... Hay una correlación absoluta entre montaña, las rocas e iluminación. Totalmente. Sí. Bien, ustedes ya han visto ustedes lo que estamos haciendo, este recorrido. Montaña mágica, primero, montaña simbólica, después, y ahora montaña sagrada. Los lugares sagrados están rodeados de magia. Son lugares de energía y altares paisajísticos naturales. Hacen recobrar una antigua sensación de reverencia sutil que nos pide silencio y respeto. Su cima representa la del alma. Por eso, la cosmogonía babilónica imaginaba el espacio entre el cielo y la tierra como un monte sobre el que mora la divinidad. También los cristianos, modificando una costumbre pagana, levantan iglesias y monasterios en lo alto. Así ocurrió con Mont Saint-Michel, en la Normandía francesa, erigido sobre roca granítica. En las leyendas medievales de Occidente, el Mont Salvat es el monte de la salvación, el pico situado en las lejanas orillas a que ningún mortal puede acercarse, similar a la montaña Meru hindú y a la Kaf árabe. Símbolo de suprema espiritualidad, se celebraba sobre él el sacrificio del Santo Grial. Meru es el centro del universo, la montaña mítica e inaccesible de la India védica, que los estudiosos localizan en el monte Kailas, en el Tíbet. A su alrededor giran las constelaciones, posee riquezas inmensas y además lo ocupaba Shiva. Zeus moraba en las cimas del Olimpo, que asimilado al principio o número 1, expresa para los hombres la posibilidad de trato consciente con los dioses. Sobre el Ararat se posó el arca de Noé, porque este fue justo y salvador para los de su generación. Yahvé se reveló a Moisés en el Sinaí. Para los aborígenes australianos, en lo alto de la Yell Rock sueña la serpiente del arco iris. Misterioso y gigantesco, representa el centro de la propia conciencia. Su forma posee la integridad y la energía de una obra de arte viva. El cráter de Haleakala, en Hawái, representa para los nativos un lugar de transmutación y purificación. Machu Picchu, en el valle peruano de Urubamba, era la ciudad secreta de los incas, a la que se accede por un sendero único. Las formas de sus construcciones y los trazados de las calles reflejan los contornos de las montañas. Al fondo, el Huayna Picchu, o vieja mujer montaña, a la que se llega si el guía es una mujer. Antonio Bernasar, al final la misma pregunta que damos vueltas. ¿Quién es el observador de toda esta hermosura? Mira, yo siempre, las grandes teofanías, las manifestaciones divinas, tienen relación con la luz o el fuego, la montaña y la gruta. Lo que decía Francisco, lo que hemos estado diciendo todos. Realmente, una luz es aquello que nos atrae. Y el fuego es aquello que nos empieza a hacer marchar, nos pone en marcha. Es curioso que, Belén, la luz de los magos, el Sinaí, la zarza ardiente, todos los grandes místicos dentro de las cuevas, todos los grandes iniciados encima de las montañas. Y curiosamente, yo tuve una experiencia con mi mujer, las tenemos juntas, gracias a Dios. Una vez, en cierta ocasión, mi esposa y yo vamos en coche, íbamos a cenar a casa de un familiar, y de repente mi esposa dice: alguien nos llama.
alguien nos llama. ¿Pero quién nos llama? Vamos a cenar, si estamos llegando tarde. Alguien nos llama, párate, no podemos parar dentro de la calzada. Me hice el loco y no paré, hasta que, curiosamente, la cena se frustró, por una serie de cuestiones que luego ocurrieron. Nos volvimos a marchar y a la vuelta, en el mismo lugar, párate, alguien nos llama. Nos paramos, aparcamos en un mirador, cerca de Valldemosa, en Mallorca, y allí, un 20 y pico de diciembre, a las 11 de la noche, todo oscuro, absolutamente, apagamos las luces y de repente una impresionante luz baja sobre nosotros y se pone sobre el coche, sobre el vehículo. La luz. Estuvimos media hora con la luz, silencio absoluto, ni un motor. La luz empezó a hacer destellos de 2 minutos y medio. Yo observaba la luz y los dos observábamos luz en silencio. ¿Qué ocurrió allí? A la media hora, poco menos, yo arranqué el coche y nos marchamos. ¿Qué había pasado allí? ¿Quién observó a quién? ¿Nosotros a la luz o la luz a nosotros? Frédéric Lerma. ¿Quién observó a quién? El paisaje y el ser. Ya todo es uno. Podríamos decir que ya todo es sagrado. Sí, creo que podemos decir que todo es sagrado y es sencillamente cuestión de estar en contacto con nosotros mismos y tener bien desarrollado nuestro sentido de la armonía. Entonces, cuando meditamos y de hecho cuando prestamos atención a medida que vivimos nuestra vida cotidiana, nos daremos cuenta de que hay algunos momentos y algunos lugares que son más armónicos que otros, y si damos la intención que se merece, veremos que nosotros mismos cambiamos. Entonces, finalmente, esta práctica de relacionarnos con el entorno es una práctica de relacionarme con mí mismo y es una forma de aprender más acerca de mí mismo. De esta forma, este entorno o este paisaje nos enseña algo, me enseña algo a mí que yo no he aprendido y entonces me impulsa a mí a tratar de aplicar esto en mi vida cotidiana, volver entonces a enfrentarme con el paisaje, volver a adentrarme en mí mismo y una transacción continua. Y estoy de acuerdo con todo lo que hemos dicho aquí en esta mesa. Tenemos un sentido impresionante de dirección. Cuando nos damos cuenta de que no debemos de dejar fuera de nosotros estas voces, estos mensajes o estas luces, nos encontramos a nosotros mismos que de pronto estamos bien encauzados. Y me parece que culturalmente esto es muy importante ahora mismo. En todos los sentidos, nuestra cultura tiene que recordar el entorno, el ambiente, el paisaje, y todo esto nos ayudará a centrar nuestra economía, nuestra política, nuestra ciencia. Todo ello, como digo, se encauzará, y sin este sentido superior va a ser muy difícil que determinemos las prioridades y es más fácil que tropecemos. Y ahora fíjense cómo se entiende esta frase de San Juan de la Cruz, Secundino, cuando dice: vamos a ver en tu hermosura al monte. Al monte. Sí. Al monte. Precisamente en las últimas canciones del Cántico Espiritual que él traslada ya para la vida eterna, tiene esta frase: vamos a ver en tu hermosura al monte. La parte última del monte coincide con todo lo que habéis dicho aquí, evidentemente, como en todo. Realmente, pues San Juan de la Cruz hubiera estado feliz aquí, aunque hubiera sido en ese asiento, pero hubiera estado es el feliz, peligroso. Pero hubiera estado ahí. Usted hubiera feliz escuchando estas cosas. Incluso yo creo que le hubiera ayudado a matizar algunas otras cosas y le hubiera ayudado mucho a sus símbolos. Pero bueno, aparte de eso, diríamos que ya la cumbre del monte es la cumbre de la almena también, está el amado. La experiencia de Juan de la Cruz no es ya solo de la iluminación de que hablábamos antes, es de la armonía total. El ser humano se encuentra dividido, eso lo sabemos. Nuestro problema es la división interior que tenemos, la división entre personas, naciones, etc. Es una división del corazón, del fondo. Entonces Juan de la Cruz sitúa la armonía al final. ¿Y cómo sitúa la armonía al final? Pues lo que hemos dicho, en el fondo del hombre. O sea que la cumbre de la montaña, la almena donde está el amado, la cumbre de la montaña donde solo mora la gloria de Dios que dice él, ahora resulta que en llama de amor viva, y así hemos recorrido los libros sanjuanistas, ¿no? En llama de amor viva todo está dentro en esa famosa estrofa que es: cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Ese aspirar es el aire de la almena, el aire de... Vuelven a venir todos los símbolos, pero la idea concreta es esta, es que el hombre encuentra la armonía. Dios ya no está, diríamos, las cosas ya no reflejan a Dios. En algún sentido, todo es Dios para el místico. La encuentra.
él mismo. Encuentra, aunque permanece el tú, que es precioso, ¿no? Pero es un tú asumido, acogido. El hombre se encuentra metido en Dios y metido en el hombre, porque ahora es cuando, dice Juan de la Cruz, que comienza a valorar las cosas y a situarlas bien, porque la nada sanjuanista no era retirarse, sino hacer un acto, como habíamos dicho, de circuncisión y de sajación de toda la mentira, de lo que cubre la verdad, y una vez que la verdad se ha encontrado, no hay que ir a ninguna parte, es el monte, estamos en la cima del monte. Acabemos con Juan de la Cruz. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado. Domana el agua pura. Entremos más adentro, en la espesura. Buenas noches y hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda. Thank you.